Buenos días a todos. En este video veremos una pequeña introducción al concepto de calor, así como otros conceptos estrechamente relacionados con este. Además, practicaremos lo que vamos aprendiendo a través de sencillos ejercicios. Espero que este video les pueda ayudar a entender con más facilidad el calor y también espero que puedan aprender algo que no conocían anteriormente. Para empezar, tenemos que definir qué es el calor. Muchas veces en la vida cotidiana usamos la palabra calor como sinónimo de temperatura. Por ejemplo, decimos "qué calor hace" o "qué caliente", indicando que la temperatura es muy alta. Sin embargo, aunque lo parezca, calor y temperatura son conceptos distintos, pero están muy relacionados entre sí. Tenemos que conocer ambos conceptos claramente, ya que si no, podrían provocar confusión en los demás temas que evaluaremos en esta presentación. El calor es una forma en la que se transmite la energía entre cuerpos, que tienen distintas temperaturas. Así, la energía que se transmite de un vaso de agua a un hielo en este es llamado calor, y por eso decimos que el hielo se está calentando. La temperatura, en cambio, es una propiedad de cada cuerpo que indica el grado de agitación de sus moléculas. Mientras más agitación haya, mayor será la temperatura. En el ejemplo anterior, el hielo tiene menor agitación, por lo que está a menor temperatura que el agua. Tenemos que tener en cuenta que una variación de calor no siempre generará una variación de temperatura. En conclusión, calor y temperatura no son sinónimos. Podemos sintetizar esta distinción de la siguiente manera. El calor es una magnitud del movimiento molecular en general de un cuerpo, mientras que la temperatura es una magnitud del movimiento molecular promedio. Por esto, el calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. En cambio, la temperatura no depende de ninguna de estas variables. Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente explicados, podremos definir una ley que nos servirá como la base para estudiar todos los temas relacionados con la termodinámica. Esta ley es llamada la ley cero e indica lo siguiente. Si se pone un objeto con cierta temperatura en contacto con otro a una temperatura distinta, ambos intercambian calor hasta que sus temperaturas sean iguales. Por ejemplo, si colocamos un bloque a 30 grados a la izquierda de un bloque de 40 grados, la energía, es decir, el calor, fluirá del bloque de 40 grados al de 30. Si cambiamos la posición de estos, no se alterará el flujo de calor. Eventualmente, esta transferencia parará cuando ambos bloques se encuentren a la misma temperatura, en este caso a los 35 grados. Nunca ocurrirá que el calor fluirá del cuerpo más frío al más caliente. La unidad más común para medir el calor es llamada caloría, definida como la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Esta unidad fue definida por el profesor Nicholas Clement. Otras formas de medir el calor son a través de el joule. 4.186 joules equivalen a una caloría. Esta unidad es usada en el sistema internacional también para medir trabajo y energía. La kilocaloría equivale a 1000 calorías, indicado por el prefijo kilo. El BTU, que significa unidad térmica británica, equivale a 252 calorías y a 1055 joules. A continuación, realizaremos un ejercicio para practicar lo aprendido. ¿Cuánto calor medido en BTU será necesario para aumentar en 50 grados centígrados 1 gramo de agua? Teniendo en cuenta la definición de caloría, sabemos que una caloría aumenta 1 gramo de agua 1 grado. Por lo tanto, para aumentar 50 grados se necesitarán 50 calorías. Una vez ya obtenida la cantidad de calor necesario, convertimos las unidades que tenemos a las que nos solicitan. Si un BTU equivale a 252 calorías, dividimos 252 entre 50 para obtener cuántos BTUs equivale a 50 calorías. La respuesta final del ejercicio es 0.198 BTU. Pero, ¿qué ocurriría si queremos calentar otro objeto? O si quisiéramos calentar más de 1 gramo. Aquí es donde entra el concepto de calor específico, definido como la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de una unidad de masa determinada de un cuerpo. Este valor es diferente dependiendo del tipo de material. A más masa del mismo elemento, más calor necesitaremos, y de la misma manera, a mayor aumento de temperatura, más calor necesitaremos. Estas proporciones nos permiten deducir lo siguiente. La cantidad de calor es igual a la masa multiplicada por la variación de temperatura multiplicado por el calor específico del elemento.
¿Cuánto calor será necesario, en calorías, para aumentar la temperatura de 4 kilos de plata a 100 grados? Si el calor específico de la plata es 234, inicialmente está a 50 grados. Sabemos que la plata se encuentra a 50 grados y aumentará hasta los 100, por lo que la variación de temperatura será 50 grados. En Kelvin, esta diferencia se mantiene. El calor necesario será el producto de entre 230, 50 y 4, resultando así 46.800 joules, que equivale a 11.180 calorías. 300 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 10 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 8.000 calorías? Teniendo en cuenta que la masa es de 300 gramos y el calor específico de hierro es 0.113, podemos usar la ecuación anterior, en la que despejaremos temperatura final. Así, obtendremos que la temperatura final es de 245.98 grados. Para hallar la cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura de todo un cuerpo, podemos usar la capacidad calorífica molar. Esta está definida como el producto entre el peso molecular de la sustancia con el calor específico de esta. Podemos usar esta capacidad calorífica para hallar el calor anteriormente mencionado, multiplicando esta capacidad con la variación de temperatura y por el número de moles. Esto es debido a que la masa es igual al número de moles multiplicado por el peso molecular. Podemos usar este valor cuando no conozcamos la masa, pero sí el número de moles. Cabe aclarar que este valor no es igual al calor específico, y aunque el nombre indique capacidad, esto no significa que es una propiedad de almacenar calor. ¿Cuántos moles hay en una barra de hierro? Si para aumentar su temperatura en 2 grados necesitamos 1880 joules. Con los datos proporcionados, podemos reemplazar directamente en la ecuación y obtener la masa. Como la masa es igual al número de moles multiplicado por el peso molecular del hierro, que es 55.9, reemplazamos con los datos y obtenemos que hay 27.95 moles de hierro. Ahora estudiaremos lo que son los cambios de fase. Podemos entender fase como los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Cambiar de fase entonces significa pasar de sólido a líquido o de líquido a gas o de sólido a gas y así sucesivamente. Estos cambios pueden provocarse si añadimos calor en el cuerpo. Este calor que permite el cambio de estado es llamado calor latente. Al calor necesario para pasar de sólido a líquido se le llama calor latente de fusión. Al necesario para pasar de líquido a vapor es el de vaporización. Y podemos entender que esta regla se aplicará para todos los procesos. Estos cambios de fase son reversibles. Es decir, podemos pasar del líquido a vapor y regresar al estado líquido. Generalmente podemos decir que el calor necesario para que un cuerpo cambie de fase es el producto entre el calor latente del proceso correspondiente, que varía según el cuerpo, y la masa. Este resultado puede indicar tanto si se necesita ganar o perder calor para obtener el estado propuesto. ¿Cuál es el calor latente de fusión de la plata si 4 kilos de este elemento se derrite con 353.200 joules? Reemplazando directamente la ecuación, obtenemos que el calor latente de fusión de la plata es 88.300 joules por kilo, que equivale a 21.09 calorías por gramo. Una vez explicados ya los conceptos de calor específico y de calor latente, ahora podremos calcular cuánto calor será necesario para que un cuerpo cambie de estado y para que, en este estado, llegue a una temperatura determinada. También debemos tener en cuenta la primera ley de la termodinámica, que enuncia lo siguiente. Si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Por lo que en un sistema cerrado, el calor ganado es igual al calor perdido, ya que la energía intercambiada no se pierde. ¿Cuánto calor será necesario para que 5 gramos de agua a 80 grados se transformen en vapor a 100? Podemos separar este proceso en dos partes. Uno en el que el agua cambiará de temperatura hasta los 100 grados, es decir, hasta la temperatura de ebullición, y el otro en el que cambiará de estado. Para calcular el calor que se requiere para realizar el cambio de temperatura, multiplicamos la masa por el calor específico por la variación de temperatura. 5 por 1 por 100 menos 80, es decir, 5 por 20. El resultado final son 100 calorías. Para la segunda parte, multiplicamos la masa de agua por el calor latente de vaporización, 569.5. Así resultando
2697.5. Para hallar el calor total de todo el proceso, solo sumamos ambos resultados, obteniendo así 2797.5 calorías. ¿Cuántos gramos de hielo a menos 15 grados tendremos que agregar a un vaso de 10 gramos de agua a 20 grados para que la mezcla final sea agua a 10 grados? Sabemos, por la primera ley de la termodinámica, que el calor ganado por el hielo deberá ser igual al calor perdido por el agua. Procederemos a calcular el calor perdido por el agua utilizando la definición de calor específico. Ahora sabemos que la masa de hielo tendrá que subir de temperatura a 15 grados, derretirse por completo y luego llegar a los 10 grados. Así, obtenemos una ecuación con la relación que establecimos inicialmente, cuya incógnita es masa. Una vez resuelta la ecuación, podemos concluir que necesitamos 1.212 gramos de hielo para este proceso. Bueno, ahora que hemos acabado todos los ejercicios, podemos concluir de manera general que el calor y la temperatura son distintos. El calor es una forma de energía. El calor se transfiere del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. El calor específico nos indica el calor para variar la temperatura. Y el calor latente nos indica el calor para variar de estado. Cabe aclarar que algunas diapositivas fueron descartadas debido a que se quiso mantener una presentación breve y concisa. Espero que todo lo que hemos estudiado hoy haya sido de utilidad y que les permita entender con mayor claridad los fenómenos físicos relacionados con el calor. Además, espero que los sencillos ejemplos que se mostraron en cada tema les faciliten la comprensión de los mismos. Muchas gracias por su atención.